Hola, bienvenido una vez más a tu programa, Meditando en la Palabra. Quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia, al libro de Josué. Acompáñame al libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Estamos meditando en la palabra y este versículo se refiere al mismo. Dice Josué 1:8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos está hablando acerca de meditar en este libro de la ley, en este libro que se llama Biblia. Todo el día dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Por eso le pusimos a esta serie Meditando en la Palabra de Dios, meditando en este libro. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nos dice dos cosas: guardar y luego hacer. Guardar en nuestro corazón, guardar en nuestra mente, guardar en nuestro espíritu. Y la segunda parte, hacer. Nos está hablando de acción, de realizarlo, de llevarlo a cabo. Guardar los principios divinos, no solamente en nuestro corazón, sino llevarlos a cabo. Guardar la palabra de Dios, guardar los principios morales y espirituales que contiene este santo libro, y ahora hacerlos. Dice, guardar y hacer conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todos necesitamos ser prósperos en nuestros caminos. Y dice, como resultado, todo te saldrá bien. No dice, algunas cosas te saldrán bien. No te está hablando de áreas. Te está hablando de toda área. Y ahí puedes aplicarlo a todo. Entonces, meditando en la palabra de Dios, nos habla de meditar este libro. Y vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy está basado en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Vamos a leer Hechos 20 desde el versículo 7 al versículo 12. Son 5 versículos. Vamos a meditarlos y vamos a esperar a que Dios nos hable, a que Dios nos exhorte, a que Dios nos instruya, a que Dios nos consuele. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos permites pasar tiempo contigo. Nos permites meditar en este hermoso libro. Háblanos, habla a nuestros corazones, habla a nuestra mente, habla a nuestras emociones, pero sobre todo a nuestros espíritus. Danos vida, Señor. Sé tú el que nos des dirección, sé tú el que nos consuela, sé tú el que nos traigas, Señor, tu palabra. Tú sabes que todos los que estamos escuchando en este momento necesitamos que tú nos hables. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Hechos 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a estar leyendo versículo por versículo. Versículo 7 nos habla del que primer día de la semana. Y aquí nos está hablando que estaban reunidos los discípulos. Y ahora, la palabra discípulos nos habla acerca de disciplina. Nosotros somos discípulos de las enseñanzas de Jesucristo. Nosotros nos llamamos cristianos porque estamos imitando, porque estamos aprendiendo las enseñanzas de Jesucristo. Somos cristianos porque creemos en Cristo. Somos cristianos porque somos las personas que buscamos sus enseñanzas para aplicarlas y llevarlas a cabo. Y discípulo se diferencia de creyente o de simpatizante. Jesús no vino a ser creyentes, Jesús no vino a llamar a simpatizantes. Porque por lo regular
nosotros evadimos nuestra responsabilidad y nosotros decimos, somos simpatizantes. O la otra cosa, somos creyentes, pero el Señor nos llama a ser discípulos. Tú fuiste llamado para ser un discípulo. No fuiste llamado para ser una persona común y corriente, sino un discípulo. Fuimos llamados para ser discípulos. Y discípulo me habla de disciplina. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario bíblico acerca del discípulo. Discípulo viene del hebreo talmid y del griego matés, y es una persona que como alumno o adherente sigue las enseñanzas de otra, especialmente las de un maestro público. En el Nuevo Testamento nos habla acerca de discípulo como el verbo mantán, que quiere decir aprender, de allí que signifique aprendiz o alumno. Entonces, nosotros somos discípulos porque creemos en Jesús y porque nos estamos disciplinando y discipulando a las enseñanzas de nuestro Salvador. Somos llamados a ser discípulos, no somos llamados a ser simpatizantes o a ser nada más congregantes, personas no comprometidas. Un discípulo se compromete, no somos creyentes. La diferencia entre el discípulo y creyente o simpatizante es larga, porque el discípulo aprende y el simpatizante nunca aprende ni nunca se compromete. El discípulo siempre va a dar su vida y el creyente o simpatizante no se va a comprometer. El discípulo se congrega, el creyente va de vez en cuando. El discípulo ofrenda, el discípulo diezma. El creyente o simpatizante da lo que Dios pone en su corazón, ¿no? Entonces, Dios nos llama a ser discípulos. Dice que estaban reunidos los discípulos. Ahora, somos discípulos porque estamos disciplinándonos en las enseñanzas de Jesús. Un discípulo, Diccionario La Luz nos dice que es un estudiante, que es un alumno. Somos alumnos de Jesús. Es una persona, dice, una persona que sigue la opinión de una escuela o maestro, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a ellos. Así es que no te debes de sentir menos, al contrario, te debes de sentir, nos debemos de sentir orgullosos de que somos discípulos, discípulos de Jesús, discípulos de Jesucristo. Esa es la iglesia tiene que ser discipulada en las enseñanzas del Señor. Dice aquí, después de discípulos, ahora para partir el pan. Y partir el pan se refiere al compañerismo, a la confianza entre familia, a la confianza, a la unidad entre amigos. Partir el pan es la coinonía. Partir el pan es la amistad entre unos y qué más entre las personas de la fe. Hay muchas personas que tienen ese don de compañerismo, ese don de gracia, ese don. Vemos a personas en las calles y nos gusta saludarlas, porque sabes que es un saludo sincero, y cuando te transmite un saludo sincero, hasta te cambia el día, ¿verdad? Vamos caminando y saludamos a personas que están contentas, traen una sonrisa de oreja a oreja y nos transmiten ese positivismo. Y partir el pan va más ahí de eso. Se refiere a un compañerismo, a una unidad, a la confianza que se desarrolla entre íntimos. Jesús tenía unos íntimos. Se subía a orar con sus íntimos, con Jacobo, con Juan, y tenía aquellas personas de confianza. Nosotros nos debemos sentir halagados y honrados porque somos discípulos y el Señor quiere que estemos en la unidad. Cuando nosotros partimos el pan entre las personas de la iglesia, nosotros crecemos en comunión, en amor unos con otros. Podemos ver en el Salmo 133, nos dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón
que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. Porque el Señor concede bendición y vida eterna. La otra versión dice, porque el Señor envía bendición y vida eterna. El resultado de vivir en armonía, de vivir en unidad, de partir el pan, de estar en la coinonía, en la comunión entre los santos, es que ahí Dios va a enviar bendición y vida eterna. Pasar tiempo entre amigos, entre hermanos, nos da como resultado que la confianza crezca, que la amistad crezca, que el vínculo perfecto de la unidad en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, nos traiga satisfacción. Dice un dicho, ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Es un dicho popular y eso pasa cuando estamos en la comunión, cuando estamos en la unidad, en la confraternidad. Hay un dicho brasileño que me llamó mucho la atención. Dice, cómprate una bolsa de sal y cómetela con una persona. Cuando termines de comerte esa bolsa de sal, sabrás cómo es la persona con la que compartiste esta bolsa. O viceversa, la persona sabrá cómo en realidad eres. Aquí nos está hablando del partimiento del pan. Necesitamos partir el pan. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a tu casa a algunos familiares? ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a partir el pan? O a un buen restaurante, o a lo mejor al centro a comerse unas palomitas. Los verdaderos discípulos pasan tiempo en el partimiento del pan, porque ahí es donde estamos compartiendo las bendiciones, donde compartimos los testimonios, donde aprendemos de los testimonios que Dios nos ha dado. Entonces, necesitamos pasar tiempo partiendo el pan entre familias. ¿Cuándo fue la última vez que partiste el pan con tus vecinos, con tus suegros, con tus papás? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguna persona a partir el pan? Cuando nosotros hacemos eso, viene una unidad en lo espiritual, porque aprendemos a amar, porque nos aprendemos a aceptar unos a otros, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero sabemos que al final de cuentas contamos con estas amistades. Los discípulos de Jesús tenemos que saber ser buenos amigos, y nos va a costar inversión, pero necesitamos partir el pan, necesitamos tiempo de coinonía, tiempo de unidad unos con otros. La verdadera iglesia es aquella que parte el pan con los necesitados, y aparte de eso, con las amistades. Dice aquí que eran discípulos que partían el pan. Dice versículo 7 de Hechos 27, estamos ahí. Pablo les enseñaba. Nosotros, los buenos discípulos, aparte de ser discípulos, necesitamos ser enseñados. Enseñar significa hacer que alguien aprenda algo, dar un ejemplo o escarmiento. Enseñar es mostrar o exponer algo. Para un buen discípulo es necesario que aprenda las enseñanzas de su Maestro Jesucristo. Un buen discípulo es aquel que aprende y que es enseñado en la palabra de Dios y descubre las verdades espirituales que contiene la Biblia. Entonces es necesario que nosotros aprendamos y seamos instruidos y seamos enseñados en la palabra de Dios. Por eso esta serie se llama Meditando en la Palabra. Dice ahí adelante que Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando tú estás apasionado hablando de las cosas de Dios, del reino de Dios, de las verdades, de los testimonios, el tiempo se te va a pasar. Aquí le sucedió a Pablo, al apóstol Pablo, dice que se alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo fue la última vez que tú has alargado un discurso? ¿Cuándo fue la última vez que te has desvelado hasta la medianoche? No en la televisión, no en el internet,
no en las redes sociales, sino meditando la bendita palabra de Dios. Dice aquí, hasta la medianoche, versículo 8. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, qué raro nombre, ¿verdad? Un joven llamado Eutico. Si vas a tener un hijo o vas a tener un nieto, ponle este nombre. Dice, este joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. El tema que estamos hablando ahorita es el espíritu de Eutico. No porque Eutico fuese malo o fuera malo, o porque estaba endemoniado, no. Porque el espíritu de Eutico es aquel espíritu que te hace dormir, que te hace entrar en un sueño profundo. Cuando nosotros estamos físicamente durmiendo, estamos descansando y no sabemos qué es lo que sucede en el exterior, porque tu cuerpo está reposando. Y este joven Eutico, mientras dice aquí, estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, rendido de un sueño profundo. El espíritu de Eutico es aquel que te está rindiendo de un sueño profundo, aquel que a lo mejor en este momento estás escuchando este mensaje y ya te estás cabeceando. El espíritu de Eutico es aquel que no te permite concentrarte en tus 5 sentidos, a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Es aquel que te hace bostezar. Este espíritu de Eutico es el que quiere que estés en un sueño profundo. Es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Puedes ver ahí en el Génesis, cuando Eva comió el fruto prohibido, ella desobedeció a Dios. Dios le dijo, no coman de ese fruto prohibido, pero comieron. Pero la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Adán? Y esa es la condición de nosotros, de hoy en día. Lamentable y tristemente, el varón a veces está durmiendo y la mujer está pecando, o viceversa. La mujer está durmiendo y el varón está despierto, espiritualmente hablando. Y aquí nos habla de un sueño profundo. Cuando hay un sueño profundo, no sabes lo que sucede. El diablo nos quiere poner en un sueño. Mientras Pablo disertaba largamente, mientras Pablo se emocionaba, mientras Pablo, con una pasión genuina por el poder del Espíritu Santo, está compartiendo las verdades espirituales, Eutico está aquí con un sueño profundo. Dice ahí, vencido del sueño, cayó del tercer piso. A lo mejor tú estás vencido de sueño, y es lo que el diablo quiere hacer, que tú tengas sueño para que te caigas. El diablo quiere que nosotros tengamos sueño para que nos caigamos, para que no avancemos. El diablo quiere cargar nuestros ojos espirituales para que nos caigamos. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Eutico, por no estar alerta, por no estar pendiente de lo que pasaba con el apóstol Pablo, con la enseñanza espiritual, le ganó el cansancio físico y él cayó desde el tercer piso y dice, fue levantado muerto. Acompáñame a Romanos 13:11. Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya es hora de levantarnos del sueño. Es la condición de la iglesia de hoy en día, estar durmiendo, mientras el mundo se va a una eternidad sin Cristo. La iglesia de hoy está con el espíritu de Eutico. Hay tanta necesidad allá afuera con la gente. Hay muchas personas que están durmiendo en las calles y no hacemos nada porque estamos con sueño. No nos ponemos las pilas, no amamos a nuestro prójimo, no suplimos sus necesidades como iglesia porque estamos
con sueño. Y aquí Pablo nos dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, este tiempo, dice, en este tiempo ya levántate del sueño. Ya no estés durmiendo, ya no estés estable, no estés estático, no estés sin hacer nada. La persona que es simpatizante, decíamos hace un rato, la persona que es creyente, no se pone la camiseta, como diríamos los mexicanos. Los discípulos somos aquellos que nos levantamos. Levántate, hoy es tiempo de levantarte del sueño. Si nunca servías, ahora sirve. Si nunca ofrendabas, si nunca diezmabas, ahora ofrenda, ahora diezma. Levántate del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Acompáñame a 1 Corintios 16:13. Dice, velad. 1 Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portándonos varonilmente y esforzándonos. Velad es lo contrario a estar durmiendo. Velad quiere decir que debemos de estar alertas. Nosotros como varones, ahí dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo. La vida de Jesús fue una vida de esfuerzo. A él le costó ir a la cruz, pero él se esforzó, fue llevado a la cruz, fue maltratado, fue golpeado, pero él se esforzó, porque a raíz de ese esfuerzo, como resultado de ese esfuerzo, ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos la paz, la felicidad y la salvación, el perdón de nuestros pecados a través de ese esfuerzo. Jesús se portó varonilmente. Y aquí un énfasis a todos los varones: pórtate varonilmente, portémonos varonilmente, no nos portemos como señoritas, sino varonilmente. Y eso me habla de velar, de estar firmes en la fe. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. No es tiempo de dormir. Velad en oración. ¿Cuándo fue la última vez que te desvelaste por orar? ¿Cuándo fue la última vez que te desvelaste no en un hospital? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en oración pidiendo por tu esposo, por tus hijos o por tu esposa? Mujer, ¿qué tiempo fue la última vez que estuviste velando en oración? Por tus padres, por tus hijos, por tu esposo. Es tiempo de velar. A veces llega el momento de la trituración, llega el momento de la necesidad y nos desvelamos, pero por una situación adversa. Nos desvelamos porque los hijos se enferman, nos desvelamos porque tenemos algún familiar ahí en el hospital, y eso no es deseable para nadie. Pero el Señor nos dice, sed sobrios, sed prudentes. Los tiempos son difíciles y velad en oración, velad en oración. Dios nos llama a velar, el Señor te está llamando a velar. Si nunca velas en oración, bien llega la tentación, llega la prueba, llega la necesidad y no estamos preparados. Cuando nosotros estamos velando, estamos preparados. La Biblia nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se prepararon con su aceite para cuando llegara el novio, y las insensatas dijeron, no va a llegar. Y cuando llegó el novio y llegó el momento en que el novio se apareció, y las prudentes se fueron con él y las imprudentes se quedaron. El Señor nos llama a ser prudentes, a prepararnos, a estar velando en oración. No es tiempo de dormir. Abre tus ojos espirituales y despiértate. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo te quiere matar, el diablo te quiere devorar. Esa es la función del enemigo. Que tú te confíes, que tú estés durmiendo, que estés como Eutico durmiendo, y en el momento menos esperado vas a caer. Y dice, como resultado, se cayó Eutico y fue levantado muerto. Aquí Dios nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el devorador, el enemigo, Satanás, viene como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Alguien decía que el león huele la sangre, el león huele la herida. Si en tu corazón, si en tu alma está herida, estás derramando sangre, y el león huele la sangre. Y si tú estás derramando sangre, si esas heridas de tu alma, si esas heridas de tu infancia no han sido selladas, si tú no has podido perdonar a aquella persona que te ofendió, déjame decirte que estás derramando sangre en lo espiritual, en lo emocional, y el diablo viene y huele la sangre, te va a devorar. Pero para eso vino Jesús, para sanarnos. Para eso vino el Espíritu Santo, para sanarnos, y que cuando viene la unción de su Espíritu Santo, viene, dice, y pudre todo yugo, viene y sana toda herida. Para eso vino Jesús, para sanar nuestras heridas, sean emocionales, sean físicas, sean espirituales. Ese es nuestro Dios. Dios nos manda a velar. Jesús por lo regular subía a orar a los montes, subía ahí al huerto de la trituración, al huerto de Getsemaní, y se llevaba a sus discípulos. Subía a los montes, y tú puedes ver en los evangelios cómo subía y estaba toda la noche orando, estaba preparando su espíritu. Una noche antes de ser entregado ahí en el huerto de Getsemaní, que significa lugar de trituración, estuvo en el lugar de trituración, derramando su alma, derramando su corazón delante del Padre, diciéndole: Padre, si es posible, quita de mí este proceso, quita de mí esta copa, esto que se avecina, porque voy a morir, porque voy a ser maltratado. Le dijo 2 veces al Padre: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús nos enseña a orar. Jesús nos enseña y nos da el más claro ejemplo, que Él dependía de Dios Padre. Si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que orar a Dios más seguidamente. Dice que Él se apartaba de todo y de todos para tener comunión con el Padre. Nosotros debemos de tener el hábito de estar velando y orando. Volvemos a Hechos 20. Dice ahí el versículo 9 al último: y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Cuando nosotros tenemos confianza plena en Dios, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando estamos dependiendo directamente de Él, pase lo que pase, Él va a darnos vida. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él. Aquí Pablo está representando al Espíritu Santo. Aquí Pablo está representando al Espíritu de vida. Quizás tú necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti. Dice: y sea echado sobre ti. Porque cuando viene Jesús y está echado sobre nosotros, el espíritu de Eutico desaparece y el Espíritu Santo nos vivifica. El Espíritu Santo nos da vida. Jesús es la resurrección en la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú necesitas, yo necesito la vida de Jesús, la vida en abundancia. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. A eso vino. Necesita ser abrazado por Él. Le dijo a la gente: no os alarméis, pues está vivo. Esa es una consolación que Dios nos da para estos tiempos. No te alarmes de lo que estás viviendo. No te alarmes de esta enfermedad que estás viviendo. No te alarmes de esta circunstancia adversa, de este problema económico. Quizás tú piensas que tu problema no tiene solución. Quizás la ciencia dice que no tiene solución. Pero es lo que dice la ciencia, es lo que dice la mente humana. Pero el Espíritu nos vivifica. El Espíritu Santo aquí está
para levantarte en esta hora. Versículo 11 dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. No solamente hasta la medianoche, como decía ahí el versículo 7, dice ahora hasta el alba. Comió el pan, comió, los instruyó, estuvieron ahí en la coinonía, en la fraternidad, en la comunión. Dice, habló largamente hasta el alba, hasta que amaneció. Cuando estás apasionado por Dios, no importa que te desveles, no importa que te desveles por la necesidad de otro. Y termina diciendo este pasaje, versículo 12, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, llevarte vivo, resucitarte, darte vida y vida en abundancia. ¿Por qué no le dice a Dios, resucítame en este momento? Resucítame, dame vida. Dice, y fueron grandemente consolados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Jesús se fue, Él está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero Jesús dijo, voy a enviar al Consolador. Yo no sé qué es lo que estés pasando en estos momentos. Tú que me estás escuchando, yo no sé qué es lo que estás viviendo. Pero aquí está el Consolador, aquel que te ama, aquel que su misericordia es nueva cada mañana. Ese es el Espíritu de vida. Ese es aquel que no solamente la religión es la que te bota. El hombre te desecha, la religión te desecha, pero Jesús te acepta tal y como eres, porque Él te ama y porque Él te consuela. Deja que su Espíritu Santo te consuele y te abrace, porque cuando viene el consuelo, cuando viene su amor, cuando viene el Consolador a amarte, a decirte que eres su hijo amado, en ti tiene complacencia. No importa lo que hayas hecho, acuérdate de que nuestro Dios es un Dios de amor. Yo recuerdo ese pasaje de cuando Jesús está en la cruz, están dos malvados uno a su derecha y uno a su izquierda, y uno le recrimina y le dice, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas sin embargo la actitud del otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa cómo estés viviendo hoy, importa cómo el Señor te perdona, cómo el Señor te levanta, cómo el Señor de señores te da una nueva oportunidad. Ese es nuestro Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Deja que Él te consuele. Apártate del mal y deja que Él te consuele. Y terminamos haciendo una reflexión de lo que vimos. Dios nos llama a ser discípulos. Dios nos llama a partir el pan. Dios nos llama a ser enseñados, a ser instruidos en la palabra de Dios. Dios nos llama a despertar, a no estar vencidos por el sueño. Porque cuando estamos vencidos por el sueño, nos puede pasar lo mismo que a Eutico, caernos, y la paga del pecado es muerte. Pero qué hermoso nuestro Dios que viene y se echa sobre nosotros. Pablo se echó sobre Eutico, sobre él, y abrazándole dijo, no te alarmes, estás vivo. Y es lo que Dios nos dice en esta hora. Él te abraza, su amor te abraza y te dice, no te alarmes, estás vivo. ¿Por qué no oramos en esta hora y le damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias porque en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestra apatía por tu presencia, en medio de nuestra flojera por buscarte, tú nos das una nueva oportunidad. Señor, quizás ni no nos dimos cuenta cuando caímos y a lo mejor hasta estamos en agonía, a lo mejor estamos delirando o quizás ya estamos muertos. Pero en esta hora te decimos, Espíritu Santo, resucítanos. En esta hora te decimos, resucita nuestras vidas, resucita nuestros matrimonios, resucita nuestras familias, resucita nuestras iglesias, resucita nuestros ministerios. Quizás el espíritu de Eutico es el que está viviendo hoy la iglesia, porque nos hacemos insensibles ante la necesidad que está pasando allá afuera. La gente se está muriendo sin Cristo y se va a una eternidad sin Cristo y nosotros no despertamos. Porque el espíritu de Eutico, ese mismo espíritu
que hizo que cayera Eutico es el que nos hace caer ahora, pero te pedimos perdón, Señor. No queremos estar más durmiendo. Levántanos. Tú nos exhortas y nos dices: levántate del sueño porque los tiempos son difíciles. Señor, tú nos dices que seamos sobrios, que velemos. Tú nos dices, Señor, que estemos velando en oración. Tú nos dices que nos portemos varonilmente y que nos esforcemos. Danos la fuerza necesaria para avivarnos. Danos la fuerza necesaria para vivir sirviéndote, Señor. Conociendo que los tiempos son difíciles, es hora de levantarnos del sueño. Señor, levántanos, 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 Señor. Tú ya hiciste tu parte, ahora déjanos hacer nuestra parte. Danos ese espíritu de vida, vivifica nuestras fuerzas. Señor, te pedimos perdón por la pereza espiritual, por estar en un sueño profundo. Así es como nos quiere ver el diablo. Pero te pedimos perdón porque en esta hora nos levantamos en el poder del Espíritu Santo, para ya no ser iguales, sino para ser dotados de tu Espíritu, del Espíritu de vida. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Y consuélanos, Señor, si alguien está pasando alguna necesidad en especial, tú la conoces. Consuela, Señor. Abrázale grandemente. Abrázanos, Señor, con tu amor y levántanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.